buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Vargas Pantoja y hoy vengo a exponerles mi proyecto, el cual tiene el nombre de Pantalla Pop con modo Bluetooth. Mi tutor ha sido Fernando y mi tipo de proyecto es de innovación. Este sería como un poco el índice que llevaré de la presentación. He tratado de hacerla con imágenes para que sea más amena para ustedes y para mí mismo, porque para que ustedes estén leyendo aquí y estar contándole yo lo mismo me parece bobada. Por lo menos la justificación o la tercera, que explicaré un poco qué significan estas siglas, no he hecho diapositiva porque prefiero contárselas y ya las otras sí que he hecho un poco con imágenes. La justificación de este proyecto. La razón que me ha llevado a hacer este proyecto como tal es como la innovación de que tenga gran impacto visual, que al momento de verla genere algo de intriga, de saber cómo se hace, y ya que lo hemos visto muchas veces, digamos, en las farmacias, cuando sale un mensaje en una pantalla o que sale la cruz de la farmacia, pues sería algo parecido a esto. También me motivó a hacer este proyecto ya que he usado los componentes que a lo largo de los años hemos visto, desde el primer año con Chema en analógica y este año con Alfonso del Arduino y con Fernando de la realización de las placas desde cero. Así que esa sería como un poco la motivación de este proyecto. Pues los objetivos que me he planteado desde un principio era desarrollar y crear las diferentes placas desarrollar y crear desde cero las placas que he necesitado para este proyecto. En el segundo año con Fernando en la clase de prototipos hemos aprendido a diseñar las placas desde cero. Entonces, claro, ahí quería como poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este segundo año. Después, el segundo punto por así importante es desarrollar el código mediante información que he ido encontrando. También he de decir que no es mi fuerte el Arduino y tampoco lo será porque no me gusta. Me gusta más lo de la programación de PLCs, así que eso por otra parte. Y tercero era desarrollar una estructura en la pantalla POP, que en un principio me había gustado diseñarla en una impresora 3D, pero por motivos que lo intenté, pero como era muy pequeño y las placas eran muy grandes, al final no lo conseguí, pero a futuro sí que me fuera gustado hacerlo en eso y pues será una posible mejora. Después, vale. Como les había comentado anteriormente, ¿qué es POW? POW es como la persistencia de la visión, que pasa en nosotros, que en la retina humana queda como una décima de segundo la última imagen que hemos visto. Gracias a esto que conseguimos, que al momento, como va a ser una pantalla POW y al girar se van a encender los LEDs, esa décima de segundo quedará como en nuestra mente y al girar tan rápido no vamos a notar ese cambio y al final podemos ver como el holograma que estamos queriendo mostrar a las personas que lo están viendo. Esto se usa también mucho en el cine para las imágenes, que creo que se mandan 24 imágenes que lo estuvimos viendo con Jesús en mantenimiento de video, entonces se aprovecha de esta manera. Ya en el desarrollo como tal de este proyecto, he hecho como esta diapositiva con imágenes. He de decir que he usado también otros componentes, como la madera o estos ángulos para unir una madera con otra, pero vale, eso no tiene nada que ver con nosotros y todos sabemos que es una madera y que es un ángulo, así que no me meteré en ese tema, sino que hablaré mejor cada uno de estos componentes que he utilizado y que tienen que ver más como en el ámbito de nosotros. En primer lugar, como el cerebro de este proyecto es el Arduino Nano, que es un microcontrolador que se puede programar mediante un software libre de IDE de Arduino. ¿Por qué he usado este Arduino Nano y no he usado, digamos, el Uno o el Mega u otros que hay en el mercado? Principalmente por lo pequeño, porque necesitaba algo que no tuviera tanto peso, porque si fuera muy pesado, al momento de girar tendría que tener un motor más fuerte, que ahora hablaré de ellos, que también tuve un problema con eso. Entonces, claro, este me venía perfecto porque era pequeño, me daba las características que necesitaba. Tiene 14 pines digitales, 8 analógicos, creo que 2 de reseteo y 6 de potencia, así que con eso era más que suficiente. Tiene unas dimensiones de 18 por 45 milímetros, si no estoy mal, y se alimenta con un mini cable USB. Claro, si esto lo quería, la idea de esto es que gire y cree algo.
y como esto se alimenta mediante un cable USB era imposible, porque si giraba el cable se iba a enredar al momento de girar, así que lo hemos alimentado con una pila o batería, como le quieran llamar, de 9 voltios, que era más que suficiente para alimentar esto y el resto del circuito, que es la que está aquí, que la podemos ver, está aquí encima, que la he colocado en un portapilas con un interruptor. El módulo Bluetooth HC05 es un módulo Bluetooth que puede trabajar en modo maestro o esclavo. En sí, este módulo Bluetooth HC05 de fábrica ya viene para trabajar como esclavo, que es lo que queremos en este proyecto, que desde una aplicación de nuestro móvil le enviamos la palabra que queremos que muestre en la pantalla y él automáticamente al recibirla se la enviaría al microcontrolador para hacerla, en otras palabras. El alcance de este es de 10 metros, es totalmente compatible con Android. Ya si es para iPhone, tengo entendido que es mejor utilizar otro. Y eso, tiene 4 patillas. En sí, bueno, este creo que es el 6 porque creo que me confundí de foto, pero el 5 es idéntico a este, pero trae 6 patillas. Pero de las cuales vamos a utilizar estas 4, que son el RX y el TX para la recepción y transmisión, el GND y la alimentación. Después tenemos acá el sensor Hall, que en sí se dedica a medir campos magnéticos. Esto aquí tiene dentro un transistor que cuando detecta un campo magnético deja pasar la corriente y sale por una de estas patillas que en sí es esta de aquí, la S de señal. Tenemos otra patilla que es la negativa o la masa y la alimentación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué haría esto en nuestro circuito? En nuestro circuito, por un lado tendremos la barra de LEDs y por otro lado el sensor. Cuando este sensor pase por este imán de neodimio, es cuando se encenderán los LEDs. O sea que al momento de pasar se encienden, pero una vez deje de detectar este campo magnético se apagarán. Y eso es lo que pasaría con lo del pop, que en esa décima de segundo que nos queda en nuestra mente, no vamos a notar cuándo se apaga y cuándo se enciende. Pero al girar tan rápido lograremos ver apreciar la hora por un lado y la palabra por otra. Por otro lado, los diodos LEDs y las resistencias. Todos sabemos que un diodo LED tiene un ánodo y un cátodo y deja pasar la corriente de un sentido a otro. Cuando la corriente, creo que en los rojos era 0,7, cuando superara esa barrera, el LED se encendería. No tiene nada más, se enciende cuando pasa eso, y esta resistencia es como para limitar la corriente que le llega al diodo LED. En este caso hemos utilizado, creo que para cada uno una de 220, y esa sería como la función. Cabe recordar también que en este hemos utilizado una resistencia de 10K, que hay que colocarla desde la señal al positivo o a la masa, no estoy muy seguro, no me acuerdo ahora mismo. Ya por último, el motor de corriente continua que hemos utilizado, el cual está aquí en el proyecto, aquí abajo, que está como con unos engranajes que ya les contaré. Porque en un principio no lo había plantado con un tipo de motor de esto. Si soy sincero, no pensé que fuera a ser capaz de moverlo. Lo había planteado normalmente con un motor universal, que es de escobillas, que son los que traen, digamos, los taladros o las licuadoras, y tiene más potencia. ¿Qué pasaba? Que este proyecto, por debajo por unir una parte con la otra, lo he hecho mediante una llanta. Entonces, claro, la llanta entraría en ese eje, y como ese eje estaba entre las escobillas, el motor empezaba a calentarse y a bajar como su rendimiento. Y a lo que empezaba a calentarse, en donde iba fijado en la llanta, empezaba como a derretirse, ya que esto es caucho, es goma, entonces empezaba a derretirse. Entonces, claro, ahí empezó el primer problema. Entonces, lo que hice fue quitarlo y empecé a probarlo con estos. La ventaja de esto es que tiene unos engranajes que esto no va directamente al eje del motor, sino que mediante un engranaje menor y el otro mayor hace que vaya en otro eje, por así decirlo, que se ve aquí, que no es directamente al del motor, y podemos resolver ese fallo. Y estos serían un poco los componentes que vamos a utilizar en el proyecto. Después, para el diseño de las placas y del circuito en sí, hemos utilizado el KitKat, como lo mencionó ahora Alfredo, que es una aplicación o un software, como le quieran llamar, que hemos aprendido este año con Fernando, que es totalmente libre y gratuito, y se puede diseñar, está especificado para diseñar estas placas o estos circuitos.
Por un lado tenemos el esquemático y por otro lado tenemos el circuito en PCB. En el esquemático es, como lo contaba Alfredo ahora, como para no repetir todo lo mismo, porque al final todo lo hemos hecho con este programa. Por un lado tenemos las herramientas que nos ofrecen y en una de ellas iremos sacando cada componente. En nuestro caso este es el Arduino Nano, este sería el módulo Bluetooth, pero claro, el módulo Bluetooth que yo voy a utilizar trae las patillas específicas que voy a necesitar. En este trae todas las patillas del todo el módulo Bluetooth, entonces tendríamos que escoger solo las 4 que necesitamos, que serían esta creo que es la RX, por acá tenemos la RX, creo que esta es la alimentación, bueno, una de estas dos es la alimentación, esta es la alimentación y esta de acá es la masa. Serían las 4 patillas que le he mencionado anteriormente. Acá tenemos el sensor Hall y de efecto Hall, la resistencia de 10K que les había mencionado. Aquí tenemos las resistencias que van como a limitar la corriente que le van a llegar a los diodos LED, que sería digamos, otro esquemático diferente que prácticamente es esto mismo, pero era bobada colocarlo porque me parecía que era más importante este. Aquí es donde iría la alimentación mediante la pila y aquí es un puente que había hecho porque en un principio no había pensado un portapilas con interruptor, pero bueno, que es solo dejar este fijo y apagarlo y encenderlo desde el interruptor del portapilas. Una vez ya hayamos hecho esto, tenemos que seleccionar las huellas de cada uno de estos componentes. He de decir que, digamos, en el Arduino Nano las huellas vienen directamente desde el software, pero en otras no las había, por lo menos en este, que trae la huella de este con no sé cuántas patillas vendrán aquí, 20 y algo, o bueno, 34 creo que son, de este, pero de las 4 que yo necesitaba no tenía huella. Entonces, claro, en esto lo hemos aprendido a lo largo del curso y hemos creado las patillas para este y para estos dos componentes. Una vez que hemos agregado esto, ya pasamos a generar como una netlist, que sería como todas las huellas de esto para pasarlo acá al circuito PCB. Aquí ya pasamos como a diseñar en sí como queremos la placa, esto nos vendrá desordenado y ya iremos acomodándolo a nuestro gusto, dependiendo de lo que queremos más ancho o más angosto, y nos quedaría de esta forma. Empezaríamos a tirar las pistas de un lado a otro y a colocarle las cosas que nos crean importantes. Y esta sería la otra placa, que es la que nos falta aquí, pero es idéntica a esta, solo que con estos componentes aquí. Una vez hayamos terminado esto, lo imprimimos en papel vegetal, que nos quedaría algo así, que de hecho las tengo aquí, que serían estas dos. Por un lado, la placa principal y por otra la de los diodos LED. ¿Por qué se hace en papel vegetal? O en sí porque deja pasar mejor la luz. Por donde tiene tinta, la luz no penetra y donde no tiene luz sí que penetra, que eso lo veremos en la insoladora, que son los 3 pasos. Una vez que hayamos impreso estos dos fotolitos, pasaremos a esto, que es el proceso del insolado, el revelado y el atacado. Cuando antes de eso tendremos que cortar un pedazo de la placa que queremos hacer, que es de fotosensibles, y en este es el primer proceso, que es el insolado, para realizar la placa. En este primer proceso, ¿qué hacemos? Tendremos que ir a un cuarto que tenemos en el aula de clase, en la parte de atrás, y levantaremos esta, que es la insoladora. Como podremos ver aquí, tienen unas luces UV, creo que son, que se encargan de que la luz pase por donde no hay tinta, para que quede como, por así decirlo, plasmado el circuito en la placa que tenemos. Esto normalmente creo que dura 2 minutos 10 segundos y una vez que acabe lo pasamos al revelado, que el revelado es sumergir la placa en una mezcla que creo que es sosa cáustica con agua. Esto puede tardar más o menos, lo suyo es que una vez sepamos, digamos, en 15 minutos vamos a iniciar este proceso, calentarlo para que esté caliente, valga la redundancia, y tarde menos este proceso. En sí, pues, si está muy caliente, tarda entre 5 y 10 segundos, pero si no lo está, a veces nos hemos tirado ahí 4 o 5 minutos cuando podemos acelerar el proceso. Una vez hayamos acabado este proceso, ya podemos ver en la placa este circuito reflejado en ella. ¿Y qué hacemos ahí? Lo limpiamos y luego pasamos al atacado, que es esta otra placa de aquí, esta otra cubeta de aquí, que lo que hacemos es sumergir otra vez la placa en una mezcla entre cloruro férrico y agua, si no estoy mal,
que es lo que empieza a atacar el cobre de alrededor del circuito, donde dejó pasar la luz empieza a atacar todo eso, y donde no dejó pasar la luz, que es la tinta, nos va a quedar plasmado el circuito. Esto también como lo mismo que esto, entre más caliente tardará menos, entonces ya no es un tiempo como así fijo. Una vez que tengamos ya la placa terminada, hemos pasado al proceso de taladros y de soldadura. Como dijo Alfredo, hemos utilizado unos taladros y hemos utilizado brocas de 0,8 y de 1 milímetro, que aquí podemos ver, esto sería cómo quedaría sin los taladros, o imaginarse esto sin los taladros, así saldría del atacado. Y aquí ya hemos utilizado una broca de 0,8 para hacer los taladros, y esta ya sería como la parte de soldadura, que lo haremos con estaño y con un soldador que tenemos en clase, colocando los componentes del lado contrario. Cabe recordar estar pendiente porque, claro, tú lo ves desde este lado, pero el circuito está al revés por debajo. Entonces, si colocas, digamos, en una resistencia no hay problema, pero si fuera algo que tiene ¿cómo se dice? Que las patillas van en un orden, si las colocas del lado contrario puede que tengamos algún problema. Esta sería como la parte de la soldadura y de los taladros. Después, para el montaje de esto, como les comentaba anteriormente, me hubiera gustado crear una estructura en impresora 3D, pero lastimosamente lo probamos con Fernando, era como muy pequeña y las placas las había hecho muy grandes. Entonces, claro, para meter todo esto en una estructura 3D, la impresora era muy pequeña y tenía que unir una con otra. Y lo que había aprendido de impresora 3D era lo que había aprendido yo por videos de YouTube, y el software en lo que lo estaba creando no era como muy avanzado, no nos daba formas básicas. Así que al final he utilizado de soporte esta otra placa como de baquelita, no fotosensible, sino que se hace mediante otro proceso. Pero me venía bien porque era rígida y no pesaba tanto, entonces claro, como decir, la placa rotativa no se iba ni para un lado ni para el otro. Aquí hemos utilizado para conectar esta placa con esta otra. En un principio me había gustado conectarlo mediante cables hembra-hembra. ¿Qué pasa? Que pedí 2 veces a AliExpress cables de 10 centímetros y me enviaron de 20 los dos. Entonces dije, paso de estar pidiendo y estar regalando el dinero, y lo hice mediante esta placa que por debajo tiene como líneas de estaño que conecta una con otra, y la idea me la dio Julio, que creo que no está ahora, que me dijo que por qué no lo hacía de esta manera y resultó mejor. Y para fijar estas 2 placas las he fijado con silicona porque con bridas quedaba, al momento de probarlas las probaba con bridas. Una vez que estuve seguro de hacerlo, ya lo hice con silicona para que quedara un poco mejor. Para la estructura de la base hemos cogido una tabla y la hemos fijado el motor mediante unos ángulos. ¿Por qué lo he hecho de esta manera? Porque este motor por debajo tiene como el eje del motor, no puede tocar con la madera porque al final no giraría. Entonces he hecho un taladro donde esta parte que sobresale aquí sobresale por debajo y le permite girar. Y aquí he utilizado otro portapilas para encender y apagar el momento de girar el motor. Aquí tenemos el imán de neodimo, que es donde el sensor HAL lo detecta. Y esta sería como la unión entre las dos. Como les comentaba, mediante una llanta lo he fijado. Esto sería como la estructura. En el código en Arduino, como les dije, no es muy fuerte, explicaré lo básico de esto. Por un lado, primero agregamos la librería de Timeline, que nos permite configurar la hora que queremos mostrar. Ahora nos saldrá una hora diferente a la que tenemos ahora, en este momento, porque para que nos mostrara en este instante tenemos que estar funcionando todo el tiempo. Así que en su momento lo programé, no sé si fue ayer, a tal hora. Y claro, como lo probé y lo dejé de funcionar, tendrá la hora que habré programado en su momento. Aquí definimos los pines que irían a los diodos LEDs. Aquí serían como las filas de estos, por así decirlo, de todo esto. Si este número es menor, aquí tendríamos que también cambiarlo. Este sería el ancho de lo que queremos que se vea en la pantalla pop.
definimos la entrada para el sensor HAL y estos serían como los caracteres que queremos que se muestren. Estos caracteres son los caracteres ASCII que vienen desde el 32, los números, creo que son estos, o bueno, viene identificado todas las letras y los números en mayúsculas, minúsculas, lo que queremos que se muestren en la pantalla. Después aquí en el Voice Setup mostramos la velocidad, digamos, del módulo Bluetooth, en nuestro caso es 9600, entonces claro, aquí dependiendo del módulo que tengamos, tenemos que colocar dicha velocidad de transmisión. Aquí es donde setamos la hora, como les había comentado, aquí lo iba configurando y a saber cuál de las pruebas que he hecho, no sé en qué hora saldrá en este momento, pero si lo tenemos conectado, saldría la hora real que tenemos. Después aquí definimos la entrada como el pin 13 como entrada para el sensor HAL, que es donde esa entrada la adquiría el Arduino Nano. Después aquí configuramos todos los pines como salidas donde irían los LEDs en esta parte. Y acá en el Voice Lab obtenemos y almacenamos los caracteres que nos ingresan a través del puerto serial mediante el módulo Bluetooth, mediante la palabra que yo le envío al módulo y él se la transmite al microcontrolador, que sería esta parte. Y acá sería la lectura del sensor HAL cuando pasa por el imán de neodimio para sincronizar el pop, por así decirlo, para que quede centrado más hacia un lado o más hacia el otro. Y en esta parte es la configuración para mostrar las letras y la hora en la pantalla pop, que sería toda esta parte, que es imprimir, ir siguiendo los comandos, imprimir la letra, dependiendo de lo que yo le envíe desde el celular. Y esto sería un poco el código. Después, para la aplicación que he necesitado para crear, digamos, la aplicación del móvil, lo he hecho mediante Meet App Inventor, que también es un software gratis que nos permite crear, como por así decirlo, la aplicación se divide en dos partes, en diseñador y en bloques. Esta primera captura, por así decirlo, es la parte de programar o de diseñar la interfaz que queremos que nos salga en nuestro móvil. Aquí nos salen una serie de herramientas donde tú podemos ir agregando. En mi caso, vas agregando, digamos, este botón que queremos aquí, lo vamos agregando aquí. Una vez que agregues el botón, aquí te sale como las características que puedes ir cambiando o no de cada botón que vayas agregando. Entonces, claro, aquí le añadimos el nombre, hemos añadido estos botones para conectar al módulo Bluetooth, a seleccionar, digamos, el Bluetooth que queremos, al que queremos conectarnos y este para desconectarnos. Estos serían como las palabras fijas que al darle al botón nos mostrará hola, o si le damos a este botón me mostrará Andrés. Vienen fijas, con darle ya sale la palabra. Y en esta otra barra de texto se envía una palabra de máximo de 6 caracteres y es la que queremos que se vea en la pantalla. Y con este botón le vamos a enviar esa palabra que hemos escrito aquí. Como he comentado anteriormente, todo esto se hace mediante todas estas herramientas que nos permiten aquí y allá configuramos cada botón o cada parte que hemos agregado de esta de acá. Esta sería la parte de los bloques. Y en la parte de la parte del diseñador y esta en la parte de los bloques es algo más de lo mismo. Aquí tenemos, digamos, todo lo que hemos agregado en la parte anterior. Nos sale aquí una lista de todo lo que hemos agregado. Botón 1, botón 2. Y aquí vamos llamando, digamos, cuando demos clic en el botón 1, llamaremos al cliente Bluetooth. Verá, que me he olvidado algo. Hay que agregar este cliente Bluetooth, el cual es el que nos permite conectarnos con el módulo Bluetooth con nuestro móvil. Sin esto no funcionaría. Entonces, claro, una vez hecho esto, llamamos al cliente de Bluetooth y al enviar texto saldría el hola. Aquí configuras la palabra que quiere que se vea. Tratar de que esta palabra sea la misma que hemos colocado en el lado de acá, porque si aquí colocas una palabra, pero la que real va a importar es esta, y si aquí colocas otra, por más que diga hola en la interfaz, va a enviar otra cosa. Aquí tenemos lo mismo, la repetición, y es prácticamente lo mismo, ir llamando bloques por bloques y ir siguiendo la secuencia. A mi parecer es muy intuitivo y con que le dediques un par de horas y saber cómo funciona es más que necesario, no es gran cosa. Después, mi conclusión de este proyecto es, se ha planteado con el objetivo de desarrollar un mecanismo rotativo de LED
programado a través de un microcontrolador, y para ello ha sido necesario el estudio a profundidad de los componentes de los cuales hemos utilizado para llevar a cabo esta pantalla. También he colocado en práctica todo lo que he aprendido durante estos 2 años, que desde que llegué tenía conocimientos básicos de la electrónica, y hasta ahí, gracias a los profesores que están aquí presentes que me han aportado esos conocimientos desde el primer año, he llegado a conseguir esto. En lo personal también el primer año estuvimos igual que ustedes, supongo que serán de primer año, estuvimos igual, estuve igual, vi proyectos y dije, ojalá llegara algún momento a presentar algo así, y ahora que estoy aquí, y gracias a los conocimientos que nos han implementado, se puede decir que si le colocas dedicación y amor por lo que estás estudiando, se puede llegar a conseguir este tipo de cosas. Las propuestas de mejoras. Desarrollar una estructura en impresión 3D la cual nos ayudará a que estéticamente se vea mucho mejor, lo que desde un principio les dije. Mi intención siempre fue crear una estructura en la impresora 3D, pero lastimosamente no se pudo conseguir. O sea que una mejora de esta sería crear una estructura que quede más bonita. Después desarrollar una placa única donde tengamos la placa principal y la placa de LEDs en una sola. Porque claro, aquí tenemos una placa por un lado y la otra por el otro. En un principio sí que lo hice, pero como quedaba muy grande para la estructura, decidí cambiarlo a esto. Pero claro, como cuando ya dije, no, es imposible hacerlo con esta impresora, ya había hecho estas y las otras las había tirado. Así que me quedé con esta. Entonces, claro, si desarrollamos solo una placa, nos evitaremos primero esta base, que será algo de peso. Nos evitaremos la otra placa de conexión entre las dos placas, y así evitaremos que pese menos. Y de esta manera podemos colocarlas verticalmente, para que la idea es que una persona la vea así, no tenga que verla, digamos, de esta manera, sino que esté girando de esta manera y la persona la pueda ver. Y ya por último, utilizar un microcontrolador con más salidas o con más entradas para poder desarrollar, si queremos, también, aparte de una palabra, desarrollar una imagen o unas características diferentes, como lo podemos ver en las de las farmacias, que muestran la imagen y también muestran, digamos, una foto o una cruz en verde. Con eso se puede desarrollar. Otra mejora también que tengo, así aparte de esta, es que hay unos diodos azules ahí que al final como que no me muestran bien lo que quería. Entonces desarrollar algo para que en esos 3 diodos LED pueda mostrar otro mensaje si quiero, o hacerlos parte de la hora, que lo enseñaré ahora. Y el presupuesto sería algo como esto. He de decir que muchas cosas, digamos, cosas he utilizado aquí del instituto, pero si no tuviera ninguna de estas tendría que comprarlas desde cero, así que me puede salir, digamos, un poco entre 70 euros, pero digamos, en ese caso el motor que en sí he utilizado uno de aquí, así que esto me lo he ahorrado, pero claro, entre el motor gire más rápido, mejor se va a ver el holograma que queremos que se vea. Entonces, claro, es mejor comprar un motor bueno para todo esto. Y lo principal así más caro sería esto y el Arduino Nano, que superan los 10 euros. De resto tampoco es que haya sido muy caro. Las placas también las hemos utilizado aquí en el instituto, así que son cosas que no hemos ahorrado, pero si desde cero lo queremos hacer, sí que nos puede estar rondando en este precio. Todo esto con IVA. Y ya esta sería mi presentación. Si alguno tiene alguna duda o una pregunta, podría resolvérsela. ¿Nadie? ¿Podrías enseñar? Sí, bueno, les voy a enseñar tengo un video o directamente paso a enseñárselo aquí.